Muy buenos días, hermanos. Hoy día es noviembre 15 del 2020, Día del Señor. Vamos a entonces a iniciar nuestra reunión. Hoy día seguimos con el estudio en el libro de los Hechos y para esto vamos a hacer una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias en esta mañana. Que tu gracia y tu amor, Señor, nos ayude a entender tu palabra y que el Espíritu Santo alimente nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu y podamos comer, Señor, de tu Espíritu Santo para el bienestar de nuestro espíritu. Ayúdanos a entender tu palabra y así, Señor, adorarte y poder conocerte más. Guíanos en esta mañana, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir las escrituras en Hechos capítulo 6, vamos a leer versículos del 8 al 15. Tengo conmigo la Biblia de la Peshitta, tengo también la Reina Valera y tengo también la versión de las Américas. Entonces voy a usar las tres versiones. Tengo la versión internacional también para hacer una comparación paralela en cuanto a lo que dice. Entonces está en Hechos 6. Vamos a leer versículos del 8 al 15. Para esto voy a usar la versión de las Américas. Ok, vamos a ver aquí. Muy bien. Biblia de las Américas, capítulo 6 de Hechos, 8 al 15. Y dice así la bendita palabra de Dios. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Y presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. No, este es palabra de Dios. Y bueno, entonces vamos a estudiar hoy. ¿Cuál es el contexto? Contexto siempre para estudiar las escrituras tenemos que ver el contexto. Tengo aquí la Biblia de la Peshitta, voy a tenerlo también conmigo en el mismo texto para que nosotros podamos tener un entendimiento acerca de lo que está escribiendo Lucas. Recuerde, Lucas basa su testimonio en lo que le dicen las personas que él entrevistó para escribir su carta a Teófilo. Él escribe a Teófilo en donde él presenta realmente lo que es el movimiento de los creyentes en Jesús. La idea es, de acuerdo al contexto, que Teófilo escuchó reportes no tan positivos acerca de los que seguían a Jesús. Entonces, Lucas, que ya había escrito anteriormente su evangelio, también para Teófilo, entonces trata de poner en orden, mostrando exactamente, desde su perspectiva, basado en los testimonios de personas que conocieron a Jesús y a los apóstoles, lo que significaba, lo que hicieron realmente los discípulos de Jesús con los apóstoles al principio de estos años. Entonces estamos viendo todavía que en este capítulo, ya estamos entrando al capítulo 6, que todo esto está aconteciendo en Jerusalén. No, en Jerusalén, dentro de la provincia de Judea. Todos estos acontecimientos están en Jerusalén. Ahora, estamos pasando, el contexto está que cuando en el versículo 1, por ejemplo, de Hechos 1 dice en aquellos días. ¿Cuáles días? Ya vimos que se refiere a los días en donde los discípulos estaban
haciendo prodigios, maravillas, predicando, llamando a los judíos al arrepentimiento por haber entregado, negado y matado a Jesús, ¿no? Y que como Dios levantó a Jesús de entre los muertos, lo resucitó y lo hizo sentar a su diestra y le hizo Señor y Mesías, ¿no? Señor y Mesías. Y por lo tanto, Pedro llama a sus conciudadanos, ¿no? A que se arrepientan y pongan su fe en Jesucristo. Reconozcan a Jesús como el Mesías, ¿no? Entonces, todos esos mensajes realmente del Evangelio llegaron al concilio. Entonces vemos en el capítulo 6, por ejemplo, ¿no? Que fueron, dice el versículo 12, entonces los 12, convocando toda la asamblea, no es correcto que nosotros, bueno, aquí está hablando acerca ya del versículo 1 al 7, ¿no? Está hablando a causa del crecimiento, ¿no? Por la predicación del Evangelio, entonces hubo ciertos problemas de organización prácticamente, ¿no? Del 1 al 7 es organización en cuanto a la distribución a las de necesidades de alimento, ¿no? A las viudas de los discípulos de ascendencia griega. Entonces ahí es cuando eligen a 7 personas para que hagan el ministerio de servir, ¿no? Servir significa administración, ¿no? El ministerio, la administración de servir, que se llama diácono. Entonces, habían dos formas como se entendía. Diaconía es servicio, ministerio. Entonces, la diaconía de la palabra, el ministerio de la palabra, el servicio de la palabra estaba hecho por los apóstoles. Pero ellos querían la diaconía, servicio, para las mesas, o sea, para las necesidades. Entonces, para ellos escogieron a 7 personas, pero que tenían que ser de buen testimonio, ¿no? Y eh, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que hagan eso. Ahora, si se dan cuenta, miran las características en el versículo 3, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, de buen testimonio, pero llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea, la palabra llenos en griego significa completos, completos con el Espíritu Santo y completos con sabiduría, ¿no? Esto es muy importante, esas palabras claves, porque más adelante Lucas lo repite. Ahora, recuerde, Lucas está hablando, él no estuvo ahí. Entonces, la persona de quien él sacó este testimonio, entonces le dijo eso, ¿no? Ahora, recuerde, Lucas trata de resumir su carta. A Lucas le dijeron, en ese tiempo no había, por ejemplo, un celular donde ellos podían, digamos, grabar lo que decían para que llegando a casa lo escuche y lo ponga. No había. Entonces, generalmente era conversación. Entonces, ellos llegando, posiblemente lo que recordó, muy importante, lo escribió. Ustedes saben, uno no siempre pone en detalle lo que le dicen, sino la parte principal. Eso es por un lado. Y en segundo lugar, tal vez él resumió lo que le dijeron. O puede ser también que estuvo en un lugar, se sentado con alguien y él le decía y él estaba escribiendo. Pero no quiere decir que estaba escribiendo palabra por palabra, sino el mensaje, la esencia de lo que estaba diciendo. Entonces, hay detalles que no se sabe, pero lo que se sabe lo puso. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que los 7 diáconos, se llama diáconos porque la palabra es ministerio, de servir, eh, tenían que ser llenos del Espíritu Santo y tenían que tener sabiduría espiritual. Bueno, entonces, versículo 7 dice, por ejemplo, y la palabra de Dios se extendía, o sea, quiere decir de que aumentaba el ministerio de los apóstoles. Ellos estaban en la diaconía de la predicación de la palabra, o sea, en el ministerio de la palabra, porque diaconía es ministerio, servir. Estaban sirviendo al resto con la predicación de la palabra. Y el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba grandemente, o sea, como consecuencia de la predicación, aumentaba más. Recuerde que más o menos habían como 25,000. Entonces, al aumentar más, pues prácticamente todo Jerusalén se llenó del Evangelio. Literalmente es así. Y de manera que mucho pueblo de los judíos obedecían a la fe. Ahí está la evidencia. O sea, el versículo 7 es importante porque nos hace ver, si alguien le pregunta a usted qué tan rápido el Evangelio se extendió en Jerusalén. Wow, Hechos 6:7. Hechos 6:7 nos dice ahí. La predicación del Evangelio, llamado al arrepentimiento, y al mismo tiempo, como consecuencia de eso, muchos judíos obedecían a la fe, o sea, quiere decir, venían al conocimiento de Cristo en ese aspecto. Luego de eso, entonces ya pasamos al texto de hoy,
que tiene que ver con lo que hemos leído, ¿no? Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía señales y prodigios entre el pueblo. Ahora, es interesante porque cuando leemos en el versículo 5, uno de los 7, el primero es, entonces escogieron a Esteban, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahora, bien interesante, dentro de la escritura griega, dentro del antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, eso es algo que tienen que conocer este detalle, es que generalmente cuando se pone en lista las personas importantes, la persona más importante siempre es primero. ¿Ok? La persona más importante que se nombra es la persona más sobresaliente, más importante que el resto. El resto también, porque vemos ahí, pero entre todos es el que, como en el caso de Romanos capítulo 16, Pablo menciona, ¿no? A las que le ayudan, los que le ayudan, ¿no? Y, y Pablo menciona así, la primera persona siempre es la persona más sobresaliente, la que hace más. Bueno, en este caso, la persona más sobresaliente es Esteban. Y dice ahí, un varón lleno de fe y del Espíritu. Ahora, si se dan cuenta, cuando empieza después con eh, Felipe, no dice eso. O sea, eran personas también que tenían buen testimonio, pero el que resaltaba entre los 7 era Esteban. Entonces, es en Esteban en donde el resto, a partir del versículo 8 en adelante, Lucas se centra. Ahora, recuerde, vuelvo a repetir, Lucas no estaba ahí. Entonces, cuando él pregunta, él quiere saber, poner en orden. Entonces, la persona que le dijo, es la persona que le dijo lo que escribió. Le dijo, ¿tú estás escribiendo las cosas en orden? Me imagino que le dijo así, sí, muy bien. Recuerda de poner también acerca de Esteban. Entonces Lucas le habrá dicho, bueno, ¿qué pasó con Esteban? ¿Quién es Esteban? ¿Qué hizo Esteban para que tenga, o para que yo le ponga en una forma particular y no al resto de los, o sea, no al resto de los 7? Bueno, entonces ahí nos dice qué hizo Esteban, quién fue en Esteban y por qué es importante. Y eso es lo que está haciendo Lucas. Bueno, tenemos de Esteban, versículo 8, ¿no? Hasta todo el capítulo 7. O sea, y les digo de antemano, las próximas semanas vamos a tener que estudiar mucho la teología de Esteban, porque lo que sigue es su testimonio. Y parece que interesante porque, ¿se acuerdan que les dije de que generalmente Lucas hace un resumen? Pero en el capítulo 7, Lucas parece que hizo una sección y trata de poner en detalle todo lo, especialmente el mensaje de Esteban. Y esto es muy importante, porque a que nosotros nos está diciendo, recuerda, este fue escrito para Teófilo. Entonces parece que la idea de Lucas es que él quería que Teófilo no solamente sepa el orden de las cosas, sino también persuadirlo a la fe en Jesucristo. A la fe en Jesucristo. Y eso lo vamos a ver cuando estudiemos todo el capítulo 7, que nos va, a ver, por lo que yo estoy viendo, son 60 versículos. Posiblemente nos va a llevar unos 1, 2, 3, 4, unas 4, tal vez 5 reuniones. Solamente el capítulo 7, el mensaje de Esteban. Es tremendo. Eso a nosotros nos va a hacer entender mucha doctrina y mucha historia en cuanto al mensaje pristino, original, apostólico. A mí me gusta, no sé si usted está entusiasmado, pero eso lo vamos a entender. Entonces vamos a estudiar quién fue Esteban aquí. Versículo 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía señales y prodigios entre el pueblo. Entonces aquí ya vemos, versículo 8, que Lucas ya empieza a hablar de Esteban. Como dice aquí, la Reina Valera empieza con y Esteban. La versión internacional dice Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía prodigios, señales milagrosas entre el pueblo. Muy bien. Ahora, ya que hemos visto el contexto,
En el original empieza Esteban y, o sea, la conjunción y va después del nombre Esteban. Por ejemplo, en la Reina Valera dice y Esteban, aquí también dice y Esteban, ¿no? La versión internacional pone Esteban directo, pero omiten la conjunción copulativa y. En el original es Esteban y. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es interesante este detalle. Porque cuando en las escrituras quieren dar a conocer el tema y la persona central de lo que se está hablando, ponen en segundo lugar las conjunciones y empiezan con el nombre. Entonces vemos dos detalles importantes. Uno, en el versículo 5 vemos que Esteban es el primero en mencionar, lo cual es una persona importante, nos está diciendo, eso es así, ¿no? Una persona sobresaliente. Y en el versículo 8 estamos viendo de que en el momento que habla de Esteban, entonces menciona su primer nombre y luego la conjunción y en el original. Lo cual da a entender con eso que Esteban es el tema central de todo lo que viene después. Y vamos a ver por qué es el tema central y Esteban, ¿no? Aunque yo puse, mi tema se llama el Estado contra la fe, el Estado político contra la fe cristiana. Y por qué lo puse lo vamos a ver en un momento. Entonces, Esteban y implica, ¿no?, de que el tema que está hablando Lucas, dar énfasis de que está hablando acerca de Esteban, la importancia de Esteban en la primera iglesia y entre los discípulos y los apóstoles. Luego, el sustantivo es primero, la conjunción, dando a entender que Esteban es el tema principal. Lucas luego nos da las características que distingue a este Esteban. Dice, lleno de gracia y de poder. ¿Se acuerdan que en el versículo 5 dice, ¿no? Si vamos al versículo 5, dice, lleno de fe y del Espíritu Santo. Aquí en el versículo 8 dice, Esteban, lleno de gracia y de poder. Ahora, si se dan cuenta, si ponemos los dos juntos, vamos a ver que es lleno de fe, gracia y poder. Ahora, con el versículo 3, capítulo 6, dice que los 7 varones tienen que tener buen testimonio del espíritu y sabiduría. Entonces, si ponemos el 3, si ponemos el 5 y ponemos el 8, vamos a ver que Esteban tenía buen testimonio, era lleno del Espíritu Santo, ¿no? Era lleno de sabiduría, tenía gracia y tenía poder. 5 características. Entonces, si yo le pregunto a usted, mencione las 5 características de Esteban, usted ya sabe que va a tener que poner, ¿no? Varón lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, ¿no? Lleno de fe, ¿no? Luego de gracia y luego de poder. Y aquí justamente dice gracia y poder. Ahora, gracia, ¿no?, viene de la palabra caris, gracia, ¿no? Y poder, dinamios, de donde viene la palabra dinamita, poder. Ahora, cuando dice lleno de gracia y de poder, está hablando justamente que Esteban estaba guiado en una sola palabra del Espíritu de Dios. Porque es el Espíritu de Dios el que da gracia y poder. El Espíritu es una gracia de Dios. Entonces, a través del Espíritu viene el poder para predicar el Evangelio. Ahora, ¿qué pasa cuando Lucas está diciendo, estaba lleno de gracia y poder, dice, hacía grandes prodigios? Ahora, bien interesante, porque hay un adjetivo, grandes. No dice y hacía prodigios y señales, decía, hacía grandes prodigios. ¿No? Entonces, la razón por la cual hacía grandes prodigios es porque estaba lleno de gracia y de poder. Poder del Espíritu Santo, obviamente, porque recuerde, él era hombre de fe y del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahora, dice el adjetivo grandes prodigios y señales. Entonces, vamos a empezar. Cuando dice hacía, la palabra hacía viene del griego epoiei. Epoiei significa llevar a cabo, ¿no? Desarrollar un proyecto. Llevar a cabo, desarrollar un proyecto. Entonces, Esteban estaba llevando a cabo, desarrollando un proyecto, ¿no? Haciéndolo, ¿no? Pero ese proyecto era grande, por eso dice grandes prodigios. Entonces la palabra grande viene de megala, donde viene la palabra en español mega iglesia. Mega es una palabra griega que significa grande. Entonces
realmente megalaterata semei. ¿Qué es terata? Terata significa maravillas, ¿no? Y semai, señales. Entonces, eh, y eso lo hacía entre la gente. O sea, el contexto que nos está dando Lucas es que esas señales y esas maravillas eran muy grandes y era hecha entre la gente. Entonces la gente se quedaba asombrada de lo que estaba haciendo Esteban. Y claro, él lo hacía porque tenía el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es una gracia que viene de Dios. Y tenía fe y era un hombre con sabiduría. O sea, Esteban, por eso dice, estaba lleno. Ahora, la palabra lleno, ¿no? Significa en griego completo. Completo. La palabra dice lleno, significa estaba completo de gracia y de poder. O sea, era un hombre, yo creo que tal vez de la misma altura espiritual de los apóstoles. Y esto se tiene que tener en cuenta. Era un hombre totalmente controlado, completo espiritualmente. Tanto que cuando él hablaba, lo que hablaba era con poder del Espíritu y con sabiduría. Y al mismo tiempo realizaba por el Espíritu prodigios, ¿no? Prodigio significa una maravilla, un milagro sobrenatural, y señales significa portentos, acciones cuyo origen no es humano, sino sobrenatural. Entonces Lucas trata de utilizar estas dos palabras para dar a entender a Teófilo de lo que estaba pasando en la vida de Esteban. O sea, Esteban era un instrumento de Dios porque estaba hablando con sabiduría y lo que hacía estaba desarrollando con el poder del Espíritu Santo. Y eso era notorio en todo Jerusalén. O sea, era notorio. Por eso que cuando le cuentan eso a Lucas, entonces Lucas empieza a escribir, ya después que le contaron, y pone lista en primer lugar a Esteban, el personaje más importante y sobresaliente. Y luego cuando empieza a hablar de él, no empieza con la conjunción y, sino con el nombre, énfasis de lo que va a hablar. Entonces eso explica el versículo 8. En la Biblia de usted, ¿no? Dice y Esteban, pero el orden es Esteban y. O sea, lo cual implica de que ya está cambiando énfasis y cambio de tema específicamente en Esteban. Luego dice en el versículo 9, entonces, ¿no? Se levantaron. Ahora, el entonces es interesante porque hay un cambio de tema. Versículo 8 habla, ¿no? de Esteban, pero el versículo 9 ya habla de otro grupo de personas. Ya no habla de, de Esteban. O sea, el versículo 8 pone el tema. Entonces, a partir del versículo 9, es como el título del versículo 8. Es como el título, realmente. Luego, versículo 9, entonces ya empieza a dar el contexto de lo que estaba pasando. Ahora, bien interesante porque el versículo 9 empieza también con el verbo, se levantaron. Y luego viene la conjunción, sin embargo. Ahora, la palabra que dice aquí entonces se traduce como sin embargo. O sea, lo que está diciendo Lucas está tratando de hacer la historia de una forma paralela. O sea, a Lucas le están contando y dice, mira lo que está pasando, Lucas. Durante todo eso de los diáconos, ¿no? Tenían que ser personas llenas de fe, testimonios del Espíritu Santo. Había alguien que resaltó sobre todos ellos, es Esteban. ¿Ok? Esteban. Eh, Dios lo usó poderosamente en la predicación, ministerio, diaconía de la palabra, y también a través de él había señales y prodigios. Pero al mismo tiempo,
Tanto era la fama en toda Jerusalén que se levantaron opositores. Entonces, en ese momento Lucas pone lo que estaba pasando al mismo tiempo que Esteban estaba haciendo eso. Dice el versículo 9. Se levantaron entonces, porque la fama de Esteban era notoria en todos. La gente estaba maravillada por lo que veía, ¿no? Ciertos hombres. Entonces aquí ya hace una lista de un grupo de personas. Dice de la sinagoga. Entonces Lucas nos está diciendo de dónde vinieron estas personas. Cuando dice sinagogas es porque eran judíos. ¿Ok? Entonces vemos aquí la oposición judío. Entonces ya versículo 9, versículo 8, Esteban. Versículo 9, judíos. Porque dice sinagogas. Eran judíos. Ahora, estos judíos vienen de varios grupos. Uno de los libertos, sirineos, alejandrinos, cilicianos y de Asia. 5 grupos. Escribirlos ahí. 5 grupos. Libertos, sirineos, alejandrinos, cilicianos y de Asia. ¿No? Estamos viendo, y dice, se levantaron de la sinagoga, lo cual nos da a entender que eran personas religiosas. O sea, no eran cualquier tipo de judíos, eran personas que, celosos de su fe hebraica, ¿no? Y vamos a ver quiénes eran estos 5 grupos, ¿no? Los libertinos. Y dice, antes de pasar a eso, ellos estaban disputando con Esteban. O sea, vinieron a tener un debate con Esteban. Y esa parte lo vamos a ver un momento. ¿Quiénes eran los libertinos? O libertos. Se trataba de hombres liberados, judíos romanos emancipados, probablemente con algunos prosélitos, descendientes de aquellos a quienes Pompeyo había llevado cautivos, y que se establecieron en el distrito transtiberino de Roma en gran número, con oratorios, sinagogas propias, eran judíos. Cuando Tácito, un historiador romano, describe la expulsión de los judíos bajo Claudio, emperador romano, habla de 4.000 hombres liberados o la clase libertina, como desterrados a Cerdeña, Italia. De esta clase hemos visto razones para creer que inclusive el mismo Esteban había surgido, y también Andrónico y Júnicas probablemente eran miembros de esta sinagoga. Entonces vemos de que los libertinos eran hombres que habían sido esclavos y que fueron liberados, y que una vez liberados forman sinagogas. Luego dice Cirene. También en la costa norte de África, entre Egipto y Cartago, había una gran población judía. Estrabón, citado por Josefo, los describe como un cuarto de total. Eran conpiscuos por las ofrendas que enviaban al templo y habían pedido a Augusto César que los protegiera de los impuestos irregulares con los que los gobernadores provinciales intentaban interceptar. En Simón de Cirene hemos tenido un miembro destacado, probablemente un converso conspicuo de esa comunidad. Más adelante, como resultado de la enseñanza de Esteban, se destacan en la predicación del Evangelio a los gentiles de Antioquía. Podemos pensar en el propio Simón y en sus 2 hijos, Alejandro y Rufo, que está en Marcos 15:21, probablemente miembros de este grupo de personas. Alejandrinos. Después de Jerusalén y Roma, la ciudad más importante, ¿no?, en que la población judía fue numerosa e influyente fue en Alejandría. También aquí tenían su grupo asignado por Ptolomeo Filadelfo y estaban gobernados como si fuera una república libre por un etnarca propio. Fueron reconocidos como ciudadanos por sus gobernantes romanos. De Alejandría había llegado la versión griega del Antiguo Testamento, conocida como las de los 60 traductores, llamado la Septuaginta, que estaban entonces en uso en todos los judíos helenistas, en todo el imperio, y se lee en gran medida incluso en la propia Palestina. Allí en ese tiempo, viviendo en fama y honor, estaba el gran maestro Filón, el probable maestro de Apolos, entrenándolo todo inconscientemente para ser el predicador de una sabiduría superior a la suya, ¿no? ¿Se acuerdan de Apolos?
Vamos a llegar a ese tema también. El conocimiento, la falta de conocimiento con el que Apolos aparece en escena, conociendo solo el bautismo de Juan, prohíbe la suposición de que había estado en Jerusalén después del día de Pentecostés. Pero se hace eco de la enseñanza de Esteban, que se encuentra en la epístola a los hebreos, y no es improbable que los pensamientos hubieran sido llevados de regreso a Alejandría por aquellos que habían estado bajo su influencia. Cilicia era una provincia de Asia Menor en la costa al norte de Chipre. La capital de esta provincia era Tarso, el lugar donde nació Pablo, ¿no? Hechos 9:11. Cuando Pablo era de ese lugar, como ya Pablo era de ese lugar, pertenecía sin duda a la sinagoga de Cilicia. Muy probable que fuera uno de los que estaban involucrados en esta disputa con Esteban. Pablo de repente estaba ahí, conoció a Esteban antes que sea cristiano, ¿no? Y de Asia. La palabra se toma como en todo el Nuevo Testamento en su sentido posterior, denotando la provincia proconsular, así llamada, incluyendo las antiguas ciudades de Lidia y Jonía, teniendo Éfeso como su ciudad capital. Más adelante en la historia encontramos a los judíos de Asia, prominentes en su celo por la santidad del templo. Esto lo vamos a ver más adelante, Hechos 21-27. Y aquí viene, toda esa gente de esos lugares, judíos, estaban disputando con Esteban. Vinieron con Esteban. Ahora, la palabra disputar viene de dos palabras que significa discutir, investigar, juntos acerca de un tema en común. El tema en común era el mensaje del Evangelio. Específicamente ¿qué? Específicamente el arrepentimiento, a que los judíos se arrepientan por haber negado, entregado y matado a Jesús, que crean en Jesús, la resurrección de Jesús al tercer día por Padre Dios y su ascensión a la diestra de Dios, y que Dios lo hizo Señor y Cristo. Entonces, eso vinieron a disputar con Esteban todos estos judíos que conocían la ley, por eso se atrevieron a venir, ¿no? Pero mira lo que dice el versículo 10. Dice, pero no podían resistir la sabiduría, el espíritu que hablaba en Esteban por medio de él. Ahora, esta parte viene a ser la sabiduría de Esteban. La palabra no podían viene de una palabra en griego que dice no aguantaban, no soportaban, ¿no? Literalmente no tenían la fuerza intelectual. Fíjese, toda esta gente, era uno, Esteban, pero todos estos judíos no tenían la fuerza intelectual para refutar lo que Esteban estaba hablando. No podían prevalecer, porque dice a la sabiduría, en griego es Sofía, y al espíritu, neuma, del Espíritu Santo con que Esteban hablaba. Ahora, recuerdes, Sofía es un nombre de mujer, pero es nombre griego. Si usted conoce una Sofía, dígale, Sofía, tu nombre es griego. Tal vez no lo va a entender, pero Sofía significa sabiduría en griego. Ahora, el neumata es el espíritu. Ahora, cuando dice que ellos no tenían la fuerza intelectual, no tenían poder humano para refutar lo que hablaba Esteban, está refiriéndose a la superioridad del poder de Dios sobre el poder humano, del intelecto. O sea, Esteban no estaba hablando de él mismo, de su poder. Recuerde, él estuvo completo con el Espíritu Santo, con la gracia, la fe, el poder y la sabiduría. Entonces lo que él hablaba era totalmente poderoso. Todos estos judíos se quedaron de miedo. No podían, porque el poder era increíble. No podían sobrepasar. No resistían el poder que tenía Esteban cuando hablaba, literalmente, cuando dice a la sabiduría y el espíritu. O sea, se manifestaba en la predicación de Esteban el Espíritu Santo de una manera poderosa. De una manera poderosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora, todo esto lo está hablando Lucas, esto le contaron a Lucas. Mire lo que dice el versículo 11. Entonces, sobornaron a unos para que dijeran que le habían oído hablar
palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. De versículo 11 al 14, entonces estamos viendo el arma político de estos judíos contra Esteban y era el uso de testigos falsos para vencerlo. Ahora, esto es política. Esto lo vemos en el aspecto político en todas partes del mundo. Hoy en día, por ejemplo, ¿no? Se está viendo en este mismo momento el mismo plan de falsos testigos con Trump. Y sí, porque hacen crear testigos falsos para vender a la opinión pública una mentira en contra de alguien. O sea, es difamación. Es una difamación. O sea, están trayendo abajo la reputación de Esteban en base a mentiras para que Esteban sea mal visto y en base a eso la gente crea y los judíos que habíamos visto ahí entonces tengan una excusa para condenarle. ¿Por qué? Porque no podían vencerle o refutarle porque Esteban tenía poder. Es una estrategia política que viene de años. Mire, lo mismo que usan los políticos hoy para dañar y difamar la reputación de alguien que ellos no pueden vencer. Difamación, falsedad, falsos testimonios. Es la única arma que tienen para desprestigiar y dañar la imagen de alguien que realmente no es así. Y este es un arma político poderoso porque la gente es bruta. La gran mayoría de personas es bruta y cree lo que le dicen. Es lo mismo que está pasando en el aspecto político. Pongo a Trump porque todos están contra él y ponen, digamos, dañan su reputación, lo difaman ante todas partes. Ahora más porque el poder de la internet y de los medios de controlado de desinformación lavan el cerebro a la mayoría de la gente, que la gente es bruta, es la verdad, creen eso y creen que es verdad. Pero están haciendo exactamente lo que hicieron aquí con Esteban. Mira lo que dice. Entonces sobornaron, ¿no? Versículo 11. Ahora, vamos a ver. Las palabras indican con suficiente claridad, ¿no? La enseñanza de Esteban, ¿no? Ahora, cuando vamos a lo que dice ellos, sobornar significa, ¿no? Crear un conflicto en griego. Cuando dice ellos sobornaron, entonces ellos crearon un conflicto en la mente de la gente. Entonces al crear ese conflicto, le dijeron a estas personas, ¿no? Que estas personas tienen que crear un chisme, algo mentira, una falacia, un falso testimonio en contra de Esteban, ¿no? Le dieron instrucciones, ¿no? Y las instrucciones es que ellos digan, claro, una mentira, que ellos habían escuchado decir a Esteban palabras blasfemas, ¿no? Es lo que dice aquí, ¿no? Palabras blasfemas, o sea, insultos, ¿no? Calumnias en contra de Moisés y en contra de Dios. Es una táctica efectiva, porque los judíos eran celosos de la ley. Si alguien hablaba en contra de la ley, pues era considerado un blasfemo. Claro, vemos ahí que es mentira, que Esteban nunca habló en contra de Dios, menos en contra de la ley. Ahora, bien interesante porque, recuerden, Lucas no estaba ahí. Entonces, el que le dice eso a Lucas está hablando en base al testimonio que vio y le dice, mira, esto fue lo que pasó. Lucas fue
engañado, crearon una trampa. Esa trampa es que estas personas, ¿no?, crearon un conflicto y le dieron instrucciones a personas, sobornar, crearon un conflicto, y le dijeron a estas personas que comiencen a decir al pueblo un rumor basado en algo falso, pero que empiecen un rumor en todo el pueblo en contra de Esteban. El rumor en contra de Esteban va a ser lo siguiente: díganle a la gente que ustedes escucharon hablar a Esteban, que insultó, ¿no?, dio calumnias, blasfemó en contra de la ley de Moisés y también en contra de Dios. O sea, presentaron a Esteban como un pagano. ¿Sí? Hablar en contra de Dios, un judío no puede hablar en contra de Dios. Al decir que alguien, que Esteban lo hizo, están presentando como un pagano y alguien que rechaza la ley de Dios. Es una calumnia. Ese es un cargo serio dentro del consistorio, dentro del concilio de la sinagoga, ¿no?, del Sanedrín. Cualquier persona llamada judío que hable en contra de Dios y de la ley era castigado a muerte. Entonces, ya que no podían ellos contra la sabiduría y el poder de Esteban y el testimonio, entonces tuvieron que llegar al extremo de sobornar. Y claro, la persona que se deja sobornar es una persona de baja moral, una persona que tiene un espíritu malo, delincuentes criminales, que siempre existe. Y ellos, siendo religiosos de la ley, quebrantan la ley. Porque ¿qué dice la ley de Moisés? ¿No? Dice, no dirás, ¿no?, falso testimonio. Ese es el octavo mandamiento. No dirás falso testimonio. ¿Y qué implica el no decir falso testimonio? No levantar calumnias, no hablar mal de nadie cuando uno sabe que es falso, es crear, dañar la reputación de una persona decente en base a mentiras, cargos falsos, ¿no?, para ponerle en mal ante la sociedad, ¿no?, causando daño, ¿no? Por eso viene la palabra difamar, dañando su fama o su reputación dentro del pueblo y de la iglesia. Eso es falso testimonio. Es detestable para el Señor, por eso lo puso en su ley. O sea, el que hacía eso quebrantó la ley y era pecador. Entonces, interesante, porque la pregunta es, ¿quiénes realmente son los que estaban blasfemando contra la ley de Dios? No fue Esteban, fueron sus acusadores que crearon eso, y también las personas que se prestaron a hacer lo mismo. O sea, los culpables fueron estos judíos que vinieron de Alejandría, de Cirene, ¿no?, que vinieron de estas partes, y también aquellos que dijeron lo vamos a hacer. Entonces fue un complot, fue un plan para destruir a Esteban, ya que no podían hacerlo de una forma intelectual, no podían refutar el poder. Entonces, los que realmente estaban negando y blasfemando la ley de Dios fueron ellos. Esteban no estaba haciendo. Y los que estaban negando a Dios también fueron ellos, porque Dios prohibió. Dios no soporta al embustero y al maldiciente. Exactamente eso es lo que estaban haciendo ellos contra Esteban, ¿no? La maldad, la menzoña, la mentira corrompen la inocencia y arruinan la vida de las personas. Exactamente estaban haciendo eso con Esteban. Estaban actuando en base al odio,
a la envidia, a la venganza. Son impostores que añaden a la mentira maldad. O sea, no solamente estaban hablando mentiras, sino también maldad, ¿no? Un testimonio no quedará impune, quien dice mentiras perecerá, dice Salmos 36:13, ¿no? Entonces, prácticamente la maldición estaba cayendo no sobre Esteban, sino sobre sus acusadores y sobre aquellos que estaban prestándose a ese complot, a esa agenda malévola de dañar la reputación de Esteban basado en testimonios falsos, violando así el octavo mandamiento. No podían soportar el testimonio sano y poderoso de Esteban. Versículo 12. De esta manera alborotaron al pueblo. Claro, si esta gente va con rumores malintencionados, dañando la reputación de Esteban basado en mentiras, especialmente diciendo que niega la ley de Dios y niega a Dios, bueno, la reacción de la gente judía era terrible, era insensible. Ningún judío podía blasfemar contra la ley de Dios y Dios. Entonces, al decir toda esta gente, crear rumor de que Esteban blasfemó la ley de Dios, nosotros lo hemos escuchado, era mentira y maldad. Entonces, ¿cuál cree usted que fue la reacción del pueblo? ¿No? Entonces, crearon en el pueblo un conflicto, animosidad, ¿no? Todos diríamos, fueron llevados a una excitación, a una animosidad negativa en contra de Esteban, por lo que estos mentirosos estaban diciendo. Entonces, de esta manera alborotaron al pueblo, o sea, en todo el pueblo, el mismo pueblo que estaba escuchando a Esteban, escucharon a los apóstoles, vieron la sanidad del cojo, vieron la muerte de Ananías, de Aquilas y su esposa, viendo señales y prodigios. Entonces ese mismo pueblo entonces comenzó a tener problemas de conflicto. Decía, un momento, ¿cómo que está hablando? O sea, se dan cuenta, eso es crear conflicto, eso es crear división, eso es un arma política perfecta que hacen los políticos ahora. Lo están haciendo en Estados Unidos, lo hacen en su país, lo hacen en todo. Lo están haciendo en contra de Trump, creando una imagen falsa, dañando la reputación de una persona que es totalmente inocente, para crear conflicto en la gente y que la gente tenga una opinión negativa y en contra de tal persona. Y esto es lo que pasó con Esteban. Entonces se dan cuenta cómo el poder de la mentira, del rumor, en la mente mediocre de la gente, causa que haya todo este tipo de conflicto social, porque es un conflicto social. Todos ya estaban en contra de Esteban, porque justamente ellos usaron un tema sensible, que es la burla a la ley de Dios, la burla, la negación de Dios y su ley, lo cual era una mentira. Entonces Lucas por eso que dedica esto muy importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces alborotaron al pueblo, dice, alborotaron a los ancianos, los presbíteros. ¿Quiénes son los presbíteros? Los ancianos de las sinagogas. En sí no viene la palabra presbítero, de ahí viene, por eso cuando Pablo pone presbítero, él está diciendo que cada iglesia tenga anciano. La palabra presbítero tiene origen de las sinagogas. Los ancianos de las sinagogas eran los presbíteros. Entonces Pablo presta ese concepto de anciano para la misma sinagoga de los cristianos. Por eso no hay división, o sea, el pueblo de Dios sigue, ¿no? Los ancianos de la sinagoga una vez siguen del mismo oficio de ancianos en las reuniones cristianas, ¿no? Con la fe en Jesucristo. Entonces, cuando dice aquí, crearon conflicto, alboroto en el pueblo judío, Jerusalén, en los ancianos de las sinagogas, de donde viene la palabra presbítero. O sea, Pablo no lo inventó, simplemente aplicó presbítero, igual como hay en las sinagogas, en la iglesia cristiana, en la reunión cristiana, ¿no? Igual, mismo oficio,
tienes que poner tú ahora ancianos, tienes que poner presbúteros. ¿No? Siguió lo mismo. Y entre los escribas, ¿quiénes eran los escribas? Eran los doctores de la ley. El escriba, el doctor de la ley, aquel que copiaba la ley. Entonces imagínate que el escriba que copia la ley le dicen, mira, tal persona está en contra de lo que estás haciendo, judío celoso, bueno, no va a estar contento. Y no había un escriba, habían varios. Entonces los escribas enseñaban al pueblo, eran los que conocían la ley al pie en cada detalle. Entonces no podían permitir que nadie se burle de la ley de Dios. Entonces los ancianos que enseñaban la ley, los escribas doctores de la ley y el pueblo, entonces ¿qué cree que pasó? No, se armó ahí una protesta. Entonces dijeron, esto es digno de muerte. ¿Y qué más dice? Y se levantaron contra él. ¿Ya ve? Vinieron sobre él. La palabra levantaron, viene la palabra, y vinieron sobre él. O sea, quiere decir de una manera urgente. Apenas lo escucharon, ellos empezaron, se levantaron rápidamente. Fueron y lo buscaron. O sea, no esperaron hasta el día siguiente. Estuvieron enrabiados, enojadísimos. Todo el pueblo, los presbúteros, los doctores de la ley, y lo agarraron. La palabra que dice agarrar es sinerpasán. La palabra sinerpasán significa que lo agarraron entre todos. Qué feo. Él estaba solamente predicando, nunca blasfemó a Dios, nunca blasfemó la ley de Dios. Tenía el poder, no pudieron callarle, no lo soportaron su sabiduría y solamente tenía una opción: crear falsos testimonios, crear falsos testigos, dañar su reputación, y con maldad y alevosía y ventaja todo el pueblo fue y lo agarró a Esteban. Plan político. Es exactamente como hacen los políticos y lo que estamos viendo hoy en este momento en Estados Unidos. Es la verdad. Eso es. No pueden con la verdad, tienen que usar la mentira, el engaño y la violencia. Y ahí está. Y dice, lo trajeron ante el Sanedrín, ante el concilio. Y esto es serio. Esto es serio. Envasado en una mentira. Y eso se hace hasta ahora. ¿Y cuánta gente inocente es juzgada, castigada y hasta asesinada por una mentira? Bueno, aquí estamos viendo cómo el poder político de aquellos que ven amenazada su estatus no pueden contra la sabiduría, en este caso de Esteban, contra la verdad, y utilizan la mentira como medio para acabar con la verdad. Utilizan al pueblo, tienen el poder de la prensa, ¿se dan cuenta? Por eso ahí también eran medios controlados de desinformación. ¿Cuáles eran los medios? El que estaba rumoreando es un medio, eran medios, herramientas controladas por los judíos de desinformación, mentira. Ahí está. Los primeros medios de desinformación controlados lo vemos aquí contra Esteban. Ahora, esta es una historia que tenemos que tener en mente. Eso no ha terminado. Esto sucedió que hace más de 2000 años. Estamos en 2020. Ahora los medios controlados de desinformación tienen la internet, tienen más alcance global, mundial, tienen un poder increíble, son millones de personas. Y la gente cree. La gente cree a los controlados medios de desinformación. Las personas que fueron sobornadas son los medios de desinformación controlados por los judíos, las sinagogas de Alejandría, de Cirene, de todo Asia, ¿no? De Cilicia, contra Esteban. Y fíjese el resultado: la gente cree a la mentira. Lo mismo que está pasando ahora. Es exactamente lo que está pasando ahora. O sea, una guerra contra la fe usando el poder político y la propaganda, la mentira y el engaño. Y lo trajeron al Sanedrín. Y es serio. Negar a Dios, blasfemar contra Dios y contra la ley era muerte. Y mira lo que dice después.
13, poniendo testigos falsos. Cuando llegaron al Sanedrín, ellos pusieron a testigos falsos, que eran justamente los mismos que ellos le dijeron que vayan, hagan rumores contra Esteban. Y dice ahí testigos falsos. La palabra testigo es mártir. Ahora, recuerde que Jesús les dijo a los discípulos, sean mis testigos, o sea, sean mis mártires. Mártir significa testigo. Muchos dicen que mártir es cuando alguien muere. No, mártir es decir, o sea, yo veo algo y soy testigo de lo que vi. Entonces aquí también eran testigos, pero va con la palabra falso. La palabra falso en griego es pseudo. Pseudo es una palabra griega que significa falso. O sea, a diferencia de los testigos de Jesucristo, los apóstoles, eran verdaderos. Estos testigos también, martureos, eran mártires, pero pseudo mártires. O sea, falsos. Porque ellos no vieron que realmente Esteban blasfemó la ley de Dios y habló en contra de Dios. Por eso se llama martirás pseudeis, o sea, testigos falsos. Es mentira que vieron. Pero los judíos lo pusieron para que hablen en contra de Esteban. Eso es política. Eso sucede exactamente ahora. Exactamente ahora. El ejemplo es lo que está pasando con Trump. Y es verdad. Eso sucede con políticos. Eso sucede en todas partes. El arma de la mentira, la difamación social, a través de medios controlados de desinformación, es el arma perfecto para matar y dañar la reputación de una persona. Y lo que hicieron con Esteban. Y dijeron, ahí dice, este hombre, ¿no? Dice, no, en el pronombre demostrativo, este hombre, por Esteban, no para, ¿no? O sea, no cesa, no termina de hablar. Miren la mentira. Palabras en contra de este lugar, o sea, el templo, este templo santo, ¿no? Y en contra de la ley. Eso es blasfemia. Que alguien vaya y hable en contra del templo de Jerusalén, templo santo, y la ley de Dios, es blasfemia. El castigo era la muerte. Ahora, yo me imagino ahí, Esteban, tal vez humanamente, pues decía, eso es mentira, o sea, un enojo, tal vez temor, pero en el Espíritu, recuerden, él estaba completo en el Espíritu Santo. O sea, él estaba bajo el control del Espíritu Santo. Entonces vemos ahí el bien y la maldad. Vemos ahí el actuar de Dios y el actuar de los hijos de Satanás. ¿Se acuerda que Jesús le dijo, ustedes son hijos del diablo? Wow, ahí está la evidencia. O sea, Lucas está escribiendo estos detalles para que cuando Teófilo lo lea, él entienda de qué está hablando. Y la situación está grave. Porque este caso nos indica que Teófilo ya sabía tal vez de esto. Entonces él está contestando a Teófilo. De repente Teófilo le dijo, mira, Lucas, escuché que uno de estos apóstoles habló en contra, o discípulos habló en contra del templo de ustedes y la ley. Entonces, ¿cómo dices tú que eran buenas personas? Entonces, Lucas dice, un momento, voy a poner las cosas en orden. Por eso empieza, ¿no?, su carta a los Hechos. En el primer relato, Teófilo escribía acerca de todo cuanto nuestro Señor empezó ya a hacer hasta el día que fue entregado, ¿no? Entonces, ya comienza a poner en orden. Entonces, aquí está respondiendo Teófilo, un momento, déjame explicarte la verdad. Y aquí está. Y esta es la verdad. Él no habló en contra de la ley de Dios, no habló en contra de Dios, no habló en contra del templo. Fue un complot en contra de él. Que los judíos que odiaban el mensaje crearon una falsa historia, pagaron falsos testigos para que testifiquen cosas falsas en contra de él. Para crear
una justificación ante el Sanedrín y que el Sanedrín pueda dar la muerte. Y eso es política, hermano. Esto sucede en este momento. Los medios controlados de desinformación, que son los que ellos pagaron, crearon un rumor. La gente, claro, no había televisión, pero la gente escuchaba el rumor, que son los medios controlados de información, de desinformación, y creyeron lo que escucharon. Le trajeron al Sanedrín basado en falsos cargos, falsos testimonios, ¿no? Diciendo que él había blasfemado en contra del templo de Jerusalén y en contra de la ley de Dios. ¿Qué dice el versículo 14? Lo hemos escuchado decir que este Jesús, ahora viene aquí, ¿no?, de Nazaret, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés le entregó a ustedes. Ahora, estos son cargos serios. Claro, es falso, pero son cargos serios. Entonces, esta acusación de que Jesús destruirá este templo, ¿no? ¿Se acuerda que viene de Juan 2:19? Si vamos al Evangelio de Juan, vamos a leer qué es lo que dice Jesús. Ahora, bien interesante esta historia. Juan 2:19. ¿Qué dice Juan 2:19? Dice así. 18. Entonces le contestaron los judíos diciendo, puesto que haces esto, ¿qué señal nos muestras? Jesús le dice, destruir este templo y el tercer día yo lo levantaré. O sea, cierto, Jesús dijo eso. Entonces, esta es la cosa de política. Esta es la cosa que sucede en la política, ¿no? Un ejemplo claro. Los demócratas, por ejemplo, dicen de Trump, estamos en si ustedes escuchan eso es porque está ahí un fraude ahorita en contra de Trump. Dijeron, bueno, Trump dijo que no va a salir de la presidencia, no quiere salir hasta que él quiera. Bueno, él no dijo exacto eso, pero lo que dijo fue esto. Él no va a salir de la presidencia, ni va a ceder hasta que los votos sean confirmados por la Corte de Justicia, que es diferente. ¿Se da cuenta cómo cambia la historia? Si se dice, él no va a salir porque no quiere, uno dirá, oh, este hombre que quiere ser un dictador, o sea, no respeta la autoridad o los votos. No, no es eso. Es que mientras no haya una confirmación de la Corte en donde realmente se confirme que es legal, mientras no haya eso, él no puede decir, él no puede salirse. Entonces, algo parecido sucedió aquí. Sí, es cierto, Jesús dijo, este templo lo voy a destruir. Pero lo que ellos no dicen es que Jesús, como dice acá, no estaba hablando del templo físico, porque dicen en Juan 20, los judíos le dijeron, en 46 años fue construido este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Bueno, versículo 21 explica a Jesús a qué se refería. Él decía con respecto al templo de su cuerpo. ¿Se dan cuenta cómo es la mentira? Esa es política. Tomaron una frase de Jesús fuera de su contexto, ¿no?, y dice aquí, como parte de la acusación y la difamación en contra de Esteban, dice, ¿no?, pues hemos escuchado decir que este Jesús de Nazaret, fíjese, traen a Jesús. O sea, era contra Esteban, pero fíjese, aún así, ahora entienden por qué los apóstoles decían, generación de víboras, ustedes se entregaron, negaron, mataron a Jesús. Porque aún así, los apóstoles tenían razón en su mensaje. Los judíos mataron a Jesús y odian a Jesús. Miren cómo dice, él hemos escuchado decir a este Jesús que derrumbará este lugar. O sea, el mensaje que está hablando Esteban confirma que este Jesús dijo que este lugar se va a destruir. Sanedrín. Ahora, el Sanedrín sabía, porque escucharon a Jesús. Recuerde, en Juan
capítulo 2, dice, los judíos le contestaron, o sea, sabían de esa frase. Estos hombres están recordándole al Sanedrín, le están diciendo, miren, ¿se acuerdan lo que él dijo? Este Jesús. Bueno, él está diciendo lo mismo. Tengan cuidado, ellos quieren destruir ese templo. Son gente mala, no creen en el templo. Bueno, eso es mentira, porque Jesús no se refería a eso, como vimos en Juan 2:21. Pero ellos no lo dicen eso. Esa es política, medios controlados de desinformación, ¿no? Y luego dice cambiar nuestras costumbres. Ahora, eso depende de lo que está diciendo. Si por costumbre se refiere al ritual y sacrificios, que ya no hay necesidad porque Cristo vino, es cierto en el sentido de que en Cristo ya no hay necesidad de hacer rituales ni sacrificios porque Cristo cumple todo eso. Todos esos rituales y sacrificios son la sombra de que va a devenir en Jesucristo. Y eso lo va a decir más adelante aquí también. Pablo lo dice, Pedro también lo dice. Entonces cuando dice cambiar, ¿no?, las costumbres que Moisés le entregó, era simplemente para crear animosidad en contra de Esteban. Toda esta gente, recuerde, son falsos testigos. Así como falso en cuanto a que él violó la ley de Dios, mentira. Falso en cuanto a que él estaba asusando a la gente a que destruyan el templo, porque eso es mentira. Y falso en cuanto a cambiar las costumbres, porque él no estaba diciendo no adoran a Dios, al contrario. Los profetas, los salmos, ¿no?, y la ley hablan de Jesucristo. Nuestros padres, como dice Pedro, Abraham, Isaac y Jacob, hablaron de Jesús. David habló de Jesús. Los salmos hablan de Jesús, los profetas también. Entonces no es cambiar de costumbre, es simplemente que ya todos los ritos y ceremonias apuntan a Jesús, entonces se cumple. Por eso que Él resucitó, el Padre lo resucitó y lo puso a la diestra de su Padre, a su diestra, y lo hizo Señor en Cristo, en donde en Él encontramos salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, como dice Pedro, en quien podamos ser salvos. Entonces, no es que estaba cambiando la costumbre, es que simplemente está mostrando el cumplimiento de las profecías en Cristo. Pero como eran testigos falsos y no les importaba la verdad, por eso son testigos falsos, entonces ellos tienen que crear animosidad ante la justicia. Entonces, el Sanedrín representa la justicia, el magistrado civil. Entonces están ellos presentando testimonio falso ante un hombre inocente, ante el magistrado. Pero es interesante porque lo que sigue, en versículo 15, ¿no? Vamos a ver, Hechos, aquí está. Entonces todos los que estaban sentados en la sinagoga fijaron la vista en él. Entonces, esos todos, ¿quiénes eran? ¿No? Porque es lo que dice ahí. Todos los del Sanedrín, los 70, en la mayoría saduceos, el sumo sacerdote y otras personas que estaban ahí, que estaban sentados, miraron fijamente el rostro de Esteban. Y dice, y vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahora, esta descripción, bueno, recuerden, Lucas no estaba ahí, él no puede decir yo lo vi, pero se basa en el testimonio de los que vieron eso y le dijeron a Lucas lo que sucedió. Ahora, recuerde, digamos, nosotros estamos mirando algo, no tenemos
telepatía para decir, estamos mirando todos iguales. No hay forma, cada uno puede mirar algo, un paisaje y decir, bueno, me gusta el paisaje, otro puede decir, no, no me gusta, el otro puede decir, me da igual. Percepción. Pero aquí Lucas está diciendo que todos los que le miraron fijaron su vista en él, ¿no? Y dice que vieron como el rostro de un ángel. Ahora, dice como el rostro de un ángel. Ahora, eh, el que le dijo eso a Lucas, la pregunta es, ¿cómo sabe la persona que le dijo eso a Lucas que eso fue lo que pensaron ellos? ¿No? Es como que usted va a un lugar donde hay gente, usted mira a la gente que está mirando, no sé, una presentación, y usted mira a la gente y dice, mira, toda la gente está mirándole, toda la gente cree que el que está ahí en el teatro, digamos así un ejemplo, es la persona más inteligente del mundo. Entonces alguien, yo preguntaría, ¿cómo sabes tú que ellos piensan, todos ellos piensan que él es inteligente? Esa es una pregunta lógica. ¿Cómo sabía la persona que le dice esto a Lucas que el Sanedrín, los 70, están justamente mirándole y pensando, es el rostro de un ángel? ¿No? Esto eh, es, es una de las preguntas que muchos han hecho porque entra en el aspecto subjetivo, ¿no? Uno puede decir, mira, cómo todos ellos le miran y están tristes. ¿Cómo saben que están tristes? ¿Cómo saben que la persona está triste? ¿Cómo sabes que todos creen que está triste? Es como cuando uno ve una película y dice, mira, les gusta la película. ¿Cómo saben que les gusta? No se sabe, tal vez sí, pero todos. Ahora, hay una, eh, viendo aquí comentarios, por eso que uno lee comentarios, y los comentarios no están de acuerdo, pero un comentario viene a ser una opinión, algo en donde ellos, ah, diríamos, sacan sus conclusiones. Por ejemplo, aquí dice uno, comentario, que cuando dice que vieron como la cara de un ángel, que ellos vieron una radiación radiante en su rostro, ¿no? Sobrenatural, algo divino, una calma divina, de tal manera que ellos estaban viendo el rostro de un ángel. Ahora, la idea es lo siguiente, para que vean como un ángel, ellos tienen que conocer cómo es el rostro de un ángel, ¿correcto? Porque ¿cómo tú vas a comparar una cosa con otra si no conoces la cosa en quien vas a compararlo? Por ejemplo, un ejemplo así simple, una naranja. Todos sabemos que es una naranja. Si ves una fruta y dice, dime si esta fruta parece una naranja. Entonces tú pones la fruta junto a la naranja y dices, ah, parece como una naranja. ¿Por qué dices eso? Porque tú conoces la naranja. Entonces cuando dicen como el rostro de un ángel, significa que ellos saben cuál es el rostro de un ángel. Por eso lo dice. Pero si para decir el rostro de un ángel es una figura retórica, en decir, bueno, un ángel se supone que es una persona santa, calmada, que irradia santidad o algo sobrenatural, entonces sería más, eh, en términos modernos, entendible en lo que está hablando. Otro comentarista dice que hay una versión, la versión de Etíope, dice que vieron en su cara una cara como de Dios, que había mucha calma, serenidad, también dice eso, mostraba inocencia y que no era y no tenía esa percepción de culpa, belleza, y había una gloria sobre su rostro que los que miraron veían, ¿no?, a los ángeles de Dios en una forma amable y amigable y lleno de gracia, que fue la percepción que ellos tuvieron cuando vieron el rostro de Esteban. Aquí dice posiblemente fue la misma gloria que tuvo Moisés cuando vino del monte, ¿no? Hasta cierto grado lo que Cristo hizo en su transfiguración, ¿no? Interesante. Entonces todo esto combinado pudo haber sido lo que ellos miraron en el rostro de Esteban. Otro pone aquí, la Biblia de Ginebra dice que sucede que Esteban
pudo haber sido una persona de buen parecido físicamente, excelente en su rostro y que al mismo tiempo tenía quietud, ¿no? Paz mental, una buena conciencia y convicción que su causa era justa y que no vieron en él ninguna malicia y que al mismo tiempo Dios hermoseó su rostro, ¿no? Hermoseó su rostro, su actitud, su apariencia, de tal forma que los que miraron a él en ese momento se quedaron sorprendidos y vieron como si estuvieran viendo el rostro de un ángel. Y ahí termina. Ahora, hay mucho que aprender aquí, mucho que aprender. Yo creo que una de las cosas que se puede aprender es cómo falso testimonio, calumnia, lava la mentalidad de la gente en contra de una persona inocente. Utilizan terceros medios para crear mentiras, falacias, falso testimonio, ¿no? Para calumniar y dañar la reputación de una persona inocente. Esas terceras personas son los medios controlados, en este caso por los judíos, de desinformación porque no dicen la verdad. Lo mismo que sucede en la política. Pero aquí este es el principio. Ahora, la próxima semana vamos a ver la defensa de Esteban. Vamos a ver por qué y la evidencia, porque Lucas lo va a demostrar. Porque él dice que fue poderoso del Espíritu Santo, sabiduría, lleno de fe y de la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Padre, porque eres un Dios grande, que este mensaje haya dado entendimiento a cada uno y podamos entenderlo, Señor, en este día. Ayúdanos, Señor, que nuestra mente y corazón se haya edificado con tu palabra, si te pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes en este día. Amén.